Ya va. Ok, buenas tardes, jóvenes. En esta semana vamos a empezar a ver lo que es el concepto de la genética. Eh, Vamos a ver, aparte de la genética, no me voy a enfocar mucho en los aportes de los científicos, pero sí me voy a enfocar en sus ramas. También me voy a enfocar en lo que es el concepto de genética. Bien, entonces dice que la genética tiene dos definiciones. La primera definición dice que es el campo de las ciencias biológicas que trata de comprender cómo los genes son transmitidos de una generación a la siguiente. Ok, esto de genes es como, ¿cómo les explico? Como una información al nuevo ser o al individuo. Acuérdense que estábamos hablando de las relaciones sexuales, ¿va? Que eso fue el tema de hace varias semanas atrás. Pero cuando ya una mujer queda embarazada, entonces ya no tenemos que hablar de las relaciones sexuales, sino que ahora vamos a hablar del feto, del individuo, del niño, que es lo que corresponde. Y biológicamente, un niño está constituido prácticamente por información genética que hereda ya sea del padre o ya sea de la madre, mejor dicho, de ambos. Entonces, genes es como información que el padre está transmitiendo a través del espermatozoide e información que la madre está transmitiendo a través de los óvulos. Y dice que a partir de ahí se efectúa el desarrollo de las características que controlan esos genes. Entonces, la genética es prácticamente el arte que tiene el ser humano de poder duplicarse y que ese nuevo ser adquiera características y singularidades que lo hacen parecerse al individuo original, al individuo de procedencia. En pocas palabras, para que lo entendamos, usted viene a ser un híbrido de su papá y su mamá. Usted es una versión mejorada de su papá y su mamá. Así les digo todo. Usted es una versión más excelente que ellos. ¿Por qué razón? Porque usted es la mezcla de ellos. Usted no es completamente figura genética de su papá, sino que también tiene información genética de su mamá. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay personas que físicamente se parecen a alguien, pero su conducta, su manera de pensar o su forma de ser, que es su psiquis, en pocas palabras, es heredada de la otra persona. ¿Me explico? Entonces yo me puedo parecer a mi papá, pero mi conducta es como la de mi mamá. O al revés, me parezco a mi mamá, pero mi conducta es como mi papá. Entonces, esa es una información meramente involucrada a través de los genes. Muy bien, entonces hay otra definición. Dice que la genética es el estudio de los genes y la herencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la genética? Bueno, la genética es una rama de la biología que se encarga de estudiar esos genes y esa herencia. Entonces, con la genética nosotros descubrimos cuando una especie es completamente dominante o completamente recesiva. ¿Qué es eso de dominante y recesivo? Más adelante lo vamos a ver. Pero no sé si se han fijado ustedes de que hay personas que tienen un montón de hijos y todos se parecen, todos son idénticos y todos se parecen directamente al papá o directamente a la mamá, pero todos se parecen idénticos a aquella camada. ¿Qué significa? Significa que la información genética de ese ser es completamente dominante sobre la del otro ser, ¿verdad? Entonces, ese es un estudio que se hace. La genética tiene la capacidad, chicos, de que cuando una mujer está embarazada, con la genética podemos averiguar el hijo qué probabilidades tiene de que se parezca a ella o qué probabilidades tenga de que se parezca a él.
Con la genética nosotros podemos hacer eso. Pero para eso nosotros necesitamos estudiar de dónde viene esa señora. O sea, cuáles fueron sus papás, genéticamente a quién se parece, y un montón de cosas y condiciones que hay que analizar, pero que lo hace la genética. Entonces, por eso es un estudio. La genética es un estudio de genes y de herencia. Entonces, ahí hay dos definiciones. Obviamente, yo mando, ya saben que yo mando esto por PDF para que lo escriban más cómodamente en casa, y todo lo estoy haciendo la exposición de lo que es de contenido. Bien, la herencia genética, dice, es la transmisión a través del material genético contenido en el núcleo celular de las características anatómicas y fisiológicas de los progenitores a sus descendientes. El ser vivo resultante se tendrá caracteres de uno o de dos padres. Ok, ¿qué significa? Herencia genética es prácticamente lo que les estoy hablando. Lo engloba como herencia genética. O sea, en pocas palabras, a ese material, a esa información que nosotros heredamos de nuestros padres y de nuestro padre y de nuestra madre, que nosotros tenemos a tener un parecido a ellos. Entonces, va a haber alumnos que van a decir, profe, pero yo no me parezco ni a mi papá ni a mi mamá. Déjenme decirles que eso también suele pasar, que no tienen un parecido ni a su papá ni a su mamá. No significa que usted es un adoptado, ¿va? No significa eso. Significa que de repente su mamá es de raza recesiva y su papá también es de raza recesiva. Entonces, cuando se mezclan dos personas de raza recesiva, significa que usted no se va a parecer a ellos, sino que se va a parecer a alguien de raza dominante entre la familia de su papá o entre la familia de su mamá. Algo más que tienen que saber, que puede ser que usted se parezca más a un tío que a su propio padre. O sea, se parece más al hermano de su papá que a usted, que a su propio padre. Eso suele pasar también. O suele pasar de que usted tenga una mezcla entre su papá y su abuelo y su abuela. Suele suceder. Entonces, obviamente, ustedes me van a decir, profe, pero entonces, ¿hasta qué probabilidades hay de que nosotros heredemos rasgos no solamente de nuestros padres, sino de gente más atrás, más contemporánea? Entonces se dice de que la herencia genética data de 3 generaciones antes a nosotros. O sea que usted puede ser que tenga rasgos de su papá, puede ser que tenga rasgos de sus abuelos, o puede ser que tenga rasgos de sus bisabuelos. Desde ahí, usted puede tener una información genética. Hay enfermedades, chicos, que son heredadas, que ya vienen en la información genética, que ya vienen en los genes. Por eso se dice de que la genética debería de ser una ciencia un poco más estudiada. La genética dice que debe de ser una ciencia un poco más estudiada por el hecho de que hay personas que tienen familiares que han muerto de cáncer. Y si se fijan, más de uno muere de cáncer. Y muere el otro con cáncer, y muere el otro con cáncer, y muere el otro con cáncer. Y si en su familia han muerto varias personas de cáncer, es probable de que usted también cuando llegue a la ancianidad también padezca de lo mismo. Entonces imagínense de que eso es algo que ya lo lleva en la sangre y usted no se da cuenta en qué momento es que viene y ¡pum!, se activa ese chip genético. Entonces la ciencia de la genética lo que busca es que desde que nace el individuo, ver qué informaciones trae, no solamente en parentesco, sino también en concepto de salud y conceptos patológicos para venir y modificarlos desde el momento que nace o desde el momento que está en el vientre. Oigan bien, la genética es tan poderosa, chicos, que cuando un vientre está fecundado, cuando un óvulo está fecundado y ya está el feto, los millonarios son capaces de hacer una mutación genética en el gen y hacer que el niño nazca según las características que los padres quieren que tenga. Por ejemplo, desde que está en el vientre, a través de un científico, o mejor dicho, de alguien que estudie genética, pueden hacer que el niño ya nazca con los ojos azules,
pueden modificar eso. Pueden modificar que el color del pelo ya venga con pelo color amarillo. Pueden modificarse. A eso se le llama ingeniería genética o arreglos genéticos, que los vamos a ver más adelante. Entonces, la genética tiene una amplia rama, ¿verdad? Y un largo alcance, en el cual, pues no nos vamos a profundizar tanto. Quiero que sepan que la genética tiene una historia un poco larga, desde el siglo XX, como pueden ver aquí, ¿verdad? Y entre este montón de aportantes figuran dos. Figura Aristóteles, figura Charles Darwin, que yo sé que ustedes los han escuchado. Aristóteles lo tuvieron que haber escuchado en filosofía. Charles Darwin, pues ya saben que eso lo vienen escuchando desde el ciclo común, desde la teoría del origen de las especies y que nosotros salimos del mono. Eso ya lo han oído ustedes. Pero el que prácticamente se metió al mundo de la genética, se llama Gregor Mendel, que es este que está aquí, en los años 1900, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que ustedes pueden prácticamente conocer y averiguar por su propia cuenta. Bien, eso es en cuanto a la historia de la genética. Ahora vamos a las ramas. Entre las ramas tenemos 9 ramas. Obviamente, acuérdense que yo voy a estar mandando imagen de esto, ¿verdad? De biología, solo para que lo copien más cómodamente en su casa y se limitan a lo que es la tarea. Ok, ramas de la genética. Acuérdense que la genética es una rama de la biología. Entonces, aquí estamos hablando como quien dice, el tronco principal se llama biología, ¿ok? De la biología sale una rama grande que se llama genética. De esa rama salen ramas pequeñas, que serían estas que están aquí, ¿ok? Para que me puedan entender. El tronco grande se llama biología. Del tronco grande sale una rama gruesa que se llama genética. De esa rama gruesa salen ramas chiquitas, que son estas que están aquí. Estamos como quien dice hablando de una categoría 1, 2, 3, como tercer categoría. Ok, entonces la genética se subdivide en varias ramas distintas. Aquí hay varias ramas, entonces vamos a ir hablando de cada una de ellas. Y ahí vamos a cerrar la clase, porque con eso cumplo con el objetivo de hoy. Las ramas de la genética se subdivide en varias ramas distintas. La clásica o mendeliana, esta es la más antigua. Dice que estudia los cromosomas y los genes y de cómo se heredan de generación en generación. Más que todo esta se enfoca en ver el rasgo o el parentesco que existe entre generación y generación. Y como yo les decía, se ha descubierto gracias a la teoría mendeliana que nosotros heredamos rasgos genéticos desde 3 generaciones antes. Escuchen, porque no está escrito, solo está expuesto a través de la videoconferencia y yo lo puedo preguntar en un verdadero y falso, ¿ok? Entonces, nosotros heredamos rasgos genéticos de 3 generaciones antes, no de 2 ni de 1, sino que de 3 generaciones antes. Obviamente, las más visibles son las generaciones 1 y 2. La generación número 3 es bien difícil detectarla, pero científicamente está comprobado que nosotros tenemos esa información genética, ¿verdad? Entonces se los puedo explicar de la siguiente manera. Mi caso, se los voy a poner en mi caso. Físicamente yo me parezco a mi papá, ¿ok? Yo me parezco a mi papá. Él es más chaparro, pero yo salí más alto. Entonces, y mi mamá es alta en comparación a él. Mi papá es chaparro y mi mamá es alta. Entonces yo salí un híbrido a él. Yo me parezco a él, pero mi estatura es de mi mamá, ¿ok? Entonces yo tengo rasgos genéticos de los dos. Estatura de mi mamá y parecido de mi papá. Pero aquí viene algo interesante. De mi cara, de mi cuerpo, yo heredé un rasgo de mi abuelo. Porque mi papá no es narizón, pero yo sí salí nariz, con gran nariz, con una nariz un poco ahí, un poquito medio rara. Pues mi nariz fea es heredada de mi abuelo, porque mi abuelo tiene esa nariz así toda curva. Entonces, yo tengo herencia de mi abuelo.
Tengo parecido a mi papá y parecido a mi papá. Entonces ya ahí ya son 2 generaciones, ¿ok? Y aquí viene la tercera. La tercera generación es de mi bisabuela, que mi bisabuela padecía de una enfermedad que era asma. Y resulta que yo heredé esa enfermedad porque yo soy asmático. Entonces ahí quiero que vean la información genética, cómo se ha venido emitiendo de generación en generación hasta llegar a mí. Entonces la clásica mendeliana lo que hace es una narrativa, ¿verdad? De lo que es el parecido o los genes de generación en generación. Ok, muy bien, vamos con la 2. La cuántica. Analiza el impacto de múltiples genes sobre el fenotipo, muy especialmente cuando estos tienen efectos, dice, muy especialmente cuando estos tienen efectos de pequeña escala. Esta de cuantitativa es igual a la clásica. Lo mismo, solo que la cuantitativa lo que me dice es un número, me da un número. En pocas palabras, la primera es cualitativa y la segunda es cuantitativa. ¿Por qué razón? Porque del 100% de mi persona, eh, yo tengo un 40% del parecido de mi papá. Oigan bien. Un 20% conforme a mi mamá, un 20% conforme a mi abuelo y un 10% conforme a mi bisabuela. Entonces ahí ya les estoy dando a ustedes un número, ¿ok? Entonces la cuantitativa lo que hace es medir, ¿verdad? La cuantitativa mide, la cualitativa narra los parecidos que podamos tener o la información genética. Entonces, este es un número, ¿ok? La 2 es un número. Y vamos a ver esto más adelante con ejercicios, porque esta clase de biología al final se vuelve interesante porque tiene ejercicios prácticos, ¿verdad? ¿Cuánto es la probabilidad de que usted, cuando tenga hijos, se parezcan a usted o se parezcan a su esposa? ¿Ok? Vamos a hacer ejercicios respecto a ello. Muy bien, entonces vamos con la número 3, la molecular. Dice que estudia el ADN. Ojo con esto. Esto es una palabra bien importante, es clave pues para este tema. Estudia el ADN, su componente y la manera en que se duplica. ADN, chicos, es la estructura, ¿verdad? Genética de un individuo. Y es donde se aloja la información genética de su papá y su mamá y forman el nuevo ser. En pocas palabras, ADN viene a ser, chicos, como una USB. No sé si me doy a entender, como una USB. Donde su mamá es una computadora, su papá es otra computadora y ustedes la USB. El ADN viene a ser la USB. Saco información de una máquina, saco información de otra y la meto en esa USB. Bueno, el ADN es eso. Es como una USB, donde se almacena la información genética. Entonces, ¿qué es lo que hace la molecular? Estudia esto. Estudia el ADN. Ojo con esta ciencia, ojo con esta rama, porque aquí es donde se dice de que si se invirtiera dinero en esta ciencia, en el estudio más a profundidad de lo que es el ADN, entonces, cuando lleguemos aquí a la ingeniería genética, tendríamos una cantidad de descubrimientos y una ayuda a la humanidad impresionante. Ojo con lo que voy a decir. Con el mismo estudio de la genética existe el mundo de la clonación, ¿ok? Hacer especies repetitivas de un mismo individuo. ¿Ok? Eso es la clonación. ¿Se ha dado la clonación de especies? Sí, claro que sí, ya se ha dado. Y vamos a ver más adelante ese fenómeno. Obviamente ahí hay muchas cosas que tocar, ¿verdad? Eh, con respecto a la ética y la moral en cuanto a lo que es la clonación de especies. Muy bien. De poblaciones y evolutivas. Se estudio del mecanismo de la variación genética, así como el análisis estadístico experimental sobre los efectos que causan en los individuos la reproducción entre ellos. Pues esto más que todo data de la evolución de las especies, ¿verdad? Si la genética lo que hace es conservar la información de padre a hijo y de hijo a nieto y así sucesivamente, entonces la pregunta del millón es ¿por qué hay especies que han evolucionado, ¿verdad? En pocas palabras, evolucionar significa romper esa cadena,
del parecido y del parentesco entre generación tras generación. Entonces, este es un fenómeno que se estudia también, se llama población, perdón, de poblaciones y evolutivas. ¿Ok? Ahora vamos a la número 5, que es del desarrollo. Dice, estudia cómo los genes controlan el desarrollo de los organismos. Ya es cuando el individuo nace y el individuo empieza por sí mismo a empezar a mostrar parentesco o parecido al papá y a la mamá. Esto ya es cuando la criatura ya ha nacido. Ok, la número 6, citogenética. Estudio de los cromosomas, su estructura y su herencia. La citogenética está antes del nacimiento de la criatura. Prácticamente la citogenética está en el paso molecular, aquí. Va amarrada con la 3. La citogenética va amarrada con la 3. Porque como la 3 estudia el ADN y la citogenética estudia los cromosomas, su estructura y su herencia, estas tres cosas se encuentran alojadas dentro del ADN. ¿Okay? Entonces, hay como que dice una subdivisión, que es aquí la citogenética. La genética humana estudia, diagnostica y genera prevención, ¿vale? De las enfermedades transmisibles por la herencia. Aquí es donde ya nos enfocamos a las cuestiones patológicas, hereditarias, más que todo a las alteraciones funcionales humanas, ¿verdad? Donde se puede diagnosticar sin que el niño haya nacido de qué va a padecer cuando ya nazca. O sea, se puede diagnosticar desde antes de que él nazca de qué va a padecer. ¿Va? Es información genética humana. La aplicada y la ingeniería genética, la 8 y la 9, tienen cierta familiaridad. Dice la aplicada, investiga los procedimientos y técnicas adecuados para el mejoramiento, adaptación y selección de las especies biológicas. La aplicada, chicos, es utilizada bastante por los veterinarios. ¿Por qué razón? Porque imagínense que yo soy propietario, si yo me dedico a la venta de ganado y a la venta de ganado, obviamente vale mucho más una vaca que sea 100% de raza que una vaca que sea mixteada. O si vendo yo toros que sean pura sangre, entonces vale más un toro pura sangre que un toro que sea mixteado. Entonces aquí viene el detalle. ¿Cómo preservar la raza de mi animal? Entonces, aplicando lo que es la biología aplicada, válgame la redundancia, donde se hace una adaptación dice, y selección de las especies biológicas. ¿Con qué intención? Con la intención de esto, pueden ver esta palabra, con la intención de el mejoramiento de las razas. ¿Ok? Yo puedo tener un perrito aguacatero, pónganme atención, un perrito aguacatero, le llaman ustedes aguacatero, pero la palabra es que todo ser vivo tiene una raza, oigan, todo animal posee una raza, solamente que sus rasgos genéticos no están bien arraigados. Al no estar bien arraigados, entonces físicamente el animal no tiene ninguna señal a las razas conocidas. Entonces por eso le llamamos perro aguacatero, ¿va? Pero realmente es de raza indefinida, ¿verdad? Que tienen rasgos físicos comunes y corrientes. A eso le llamamos nosotros perro aguacatero. Pero nosotros al perro aguacatero lo podemos mejorar. Obviamente no como un objeto, ¿va? Sino como un organismo viviente. ¿De qué manera? Haciendo que ese perrito aguacatero se mezcle con una perra de raza, 100% de raza. Ah, pero las crías que nace, profe, no va a ser de raza porque el papá es aguacatero. Es cierto, pero esa cría va a ser mejor que su papá. No sé si me voy a entender porque se mezcló con alguien de raza. Entonces, ¿qué significa? Significa que estamos mejorando la raza. Se dice que está mejorando la raza. Por eso se llama mejoramiento. Y así, ese perrito que es ya mixteado, si se mezcla nuevamente con otra perra de raza, ya la tercera generación va a ser 100% pura sangre. Y oigan bien cómo empezamos la historia. Empezamos con un perrito aguacatero
que tuvo un hijo que era mezclado, y cuando ese mezclado se cruzó con una de pura raza, sus hijos nacen 100% raza. Entonces, eso significa mejorar la raza. Y la última, ingeniería genética, dice, es la tecnología de la manipulación y transferencia del ADN de unos organismos a otros, permitiendo controlar algunas de sus propiedades genéticas. Ojo aquí, con esta de la ingeniería genética, era lo que les mencioné en la parte de arriba, de que la genética tiene la capacidad de cambiar rasgos en un niño cuando ya está en el vientre de una mujer. Hay millonarios que han hecho eso. Le ponen colores a los ojos de los hijos, colores en la piel, color en el pelo, y así nace. Nace como lo piden, nacen con esa característica. Pero eso es, a eso se le llama ingeniería genética. Inclusive, gracias a la genética, gracias a la ingeniería genética, nos vamos a dar cuenta de que hay mujeres que quedan embarazadas sin necesidad de tener relaciones sexuales por la fecundación por in vitro. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, la fecundación por in vitro, el esperma de un hombre lo sacan de un banco de esperma, un óvulo de una mujer lo sacan y prácticamente un óvulo fecundado lo fecundan dentro de una probeta, dentro de un tubito de ensayo. Lo hacen fuera del vientre y cuando ya el óvulo ya está fecundado, se lo inyectan a la mujer para que simplemente la mujer solo se encargue de tener ahí durante 9 meses ese óvulo fecundado, de modo que genere eh, lo que es el feto, nazca la criatura. Entonces, esa es ingeniería genética. Hace todas esas cosas posibles, ¿verdad? Entonces, chicos, esto ha sido todo lo que concierne a la clase de hoy de biología. Voy a terminar 10 minutos antes porque quiero ver algunas cositas más que tengo aquí pendientes en la casa. Para poder terminar lo que es este contenido, vamos a dejar hasta ahí lo que es la explicación de hoy, ¿verdad? Entonces voy a parar aquí la grabación.